Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Brigitte Rodríguez García, soy del grupo 3Z. Voy a presentar la actividad 1 de la unidad 5 de la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José del Instituto Tecnológico de Tijuana. Ok, el siguiente tema es correlación y regresión. Vamos a ver el subtema de correlación y voy a dar algunas definiciones sobre este subtema. La primera dice: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson en 1857 a 1836, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor que igual a R y R menor que o igual a 1. El valor de 2, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. 3, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambien todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes de las correlaciones. 1. Un error más común es concluir que la correlación implica casualidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y 3. Un error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Y bueno, vamos a ver un ejemplo sobre este tema. Dice: ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quite in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebro más grande son más inteligentes. Y aquí tenemos una tabla con los datos. Para resolver este ejercicio, este ejemplo, vamos a ir a Minitab. Aquí ya tengo los Minitab abiertos. Aquí está. Entonces, para resolver este problema, pues ya tenemos aquí el Minitab con los 10 datos de las muestras. Tenemos el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el tamaño del coeficiente intelectual. Entonces, para resolverlo vamos a ir a estadística básica, y vamos a seleccionar correlación. Aquí está. Y seleccionamos las dos variables sin importar el orden. Y aquí dejamos correlación de Pearson y presentación de los valores de P. Aceptar. Y pues ya tenemos la correlación. El resultado de coeficiente de correlación fue de 0.179. Este valor está muy cercano al 1, recordando que la correlación es entre menos 1 y 1. Con este resultado podemos deducir que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y los resultados del coeficiente intelectual, pero estadísticamente vamos a utilizar el valor P.
Y pues como en el ejercicio no nos da un nivel de significancia ni un nivel de confianza, vamos a seleccionar el nivel de confianza de 0.05, el del nivel de significancia de 0.05 y el de confianza de 0.095. Entonces, pues aquí también tenemos el valor de P, y recordando que la prueba de valor de P es una prueba de hipótesis, nuestra hipótesis nula es 0 y nuestra hipótesis alterna va a ser R, que es diferente a 0. Entonces, como nuestro valor de significancia fue 0.05, nuestro valor de P fue de, aquí lo tenemos, que es de 0.620. Para rechazar la hipótesis nula tendríamos que tener el valor de P menor a nuestro nivel de significancia, por lo que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, para ver esto, pues mejor de una manera visual, vamos a hacer una gráfica. Para esto vamos a ir a gráfica de dispersión, y vamos a seleccionar con regresión. Aquí en el valor de X vamos a poner el tamaño del cerebro, ya que estamos suponiendo que el tamaño del cerebro determina el coeficiente intelectual. Entonces ponemos aquí el tamaño del cerebro y en Y ponemos el coeficiente intelectual. Entonces ponemos aceptar y pues ya tenemos aquí nuestra gráfica. Pues tenemos las 10 muestras distribuidas y la inclinación pues de la recta podemos ver que está casi en 0, por lo que no hay una correlación fuerte. Si pulsamos cualquiera de los puntos, por ejemplo tenemos la muestra 1, el tamaño del cerebro fue de 965 y el coeficiente intelectual fue de 90. Así también con esta, que es la muestra 2, el tamaño del cerebro fue de 1029, el coeficiente intelectual fue de 85. De la muestra 3 fue el tamaño del cerebro 1030, el coeficiente intelectual de 86. Y pues así con las demás podemos ver esos datos. También podemos ver que los puntos están dispersos a la línea. Vemos que no tienen una correlación muy fuerte por su dispersión, por lo que no tenemos la evidencia suficiente para decir que no existe o que existe correlación, y no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Pues la hipótesis nula plantea que la correlación es igual a 0. Ni podemos aceptar la hipótesis alternativa, que implica una correlación ya sea fuerte o débil. Entonces lo vamos a hacer esto de otra manera. Vamos a hacerlo con el asistente. Vamos a ir a asistente, vamos a ir a regresión, y aquí en una variable X vamos a seleccionar regresión simple. En la columna Y pues vamos a poner el coeficiente intelectual y en la X el tamaño del cerebro. Entonces aquí en el nivel de significancia vamos a dejar el 0.05 como lo habíamos mencionado. Ponemos aceptar y pues nos da varias gráficas. En la gráfica principal, que es esta, quiero hacerla más para arriba, aquí está. En esta tabla podemos ver que el valor de correlación puede estar de -1 a 1, incluyendo el 0. Aquí está. Nos da como resultado 0.018, igual que nos dio al principio. Está más arriba. Aquí nos dio 0.179, que redondeando pues da 0.18. Y podemos ver que en esta área no hay correlación. La correlación del coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente importante, puesto que es mayor a 0.05, que es la prueba de hipótesis y la prueba de interpretación del valor P. En esta tabla de aquí tenemos el valor P. Aquí está. El valor P, que fue mayor a 0.05.
Entonces la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. Entonces también podemos ver la ecuación de la recta. Aquí está. Y es igual a 71.83 más 0.02862x. Y la siguiente, vamos a ver la siguiente tablita. Pues tenemos la misma gráfica que vimos hace rato. Podemos ver un valor aquí atípico en esta gráfica. De acuerdo pues a los demás valores, el valor fue el rango 4, el tamaño del cerebro fue grande y el coeficiente intelectual se mantuvo en el promedio. Y vamos a ver la siguiente tabla. Entonces, pues estas gráficas residuales Entonces vamos a ir a esta gráfica de proyección. El ejercicio nos dio 10 muestras, pero aquí tenemos más. Entre el límite de la muestra menor al tamaño del cerebro a la mayor, tenemos más predicciones en donde de acuerdo a la distribución de la muestra nos muestra si cierto tamaño del cerebro va a tener un cierto coeficiente intelectual. Y tenemos también los intervalos de confianza de cada predicción. Entonces en la siguiente gráfica, en esta gráfica tenemos pues más comentarios. Entonces de este ejercicio podemos resolver las siguientes preguntas. Bueno, responder. La primera dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Entonces podemos concluir que no existe evidencia suficiente para determinar si existe la correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Y la segunda pregunta dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues no tenemos evidencia suficiente para poder dar una respuesta a esta pregunta. Y pues vamos a resolver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es ejercicio del calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años según los datos de Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bueno, aquí tenemos la tabla con los datos y para esto vamos a hacerlo en Minitab. Aquí yo ya tengo los datos, bueno, ya tengo el Minitab abierto y pues aquí podemos ver que tenemos las 10 muestras y pues tenemos la concentración de CO2 y la temperatura en centígrados. Entonces vamos a ir a estadística básica y vamos a seleccionar correlación. Seleccionamos las dos variables, aquí ya las tenía preseleccionadas, ponemos a aceptar y pues nos da el valor de la correlación y el valor de P. El resultado del coeficiente de correlación fue de 0.892. Este valor está demasiado cercano al 1, entonces recordemos que la correlación pues es de 1 a menos 1, bueno, de menos 1 a 1, y esta correlación podría ser positiva, pero con este resultado podemos deducir que la correlación es fuerte entre la temperatura y la concentración de CO2. Pero pues estadísticamente vamos a utilizar el valor P que nos da de 0.001. En este ejercicio tampoco tenemos el nivel de significancia ni el nivel de confianza. Entonces igual vamos a utilizar de nivel de significancia 0.05 y el nivel de confianza de 0.095. Y bueno, y recordando que la prueba de valor P, en una prueba de hipótesis, nuestra hipótesis nula es 0 y nuestra hipótesis alterna va a ser R, que es diferente a 0. Entonces, como nuestro valor de significancia fue de 0.05 y nuestro valor P fue de 0.01,
para rechazar la hipótesis nula tenemos que tener el valor de P menor al nivel de significancia. Por lo que en este ejercicio tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y también aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, para ver esto en la gráfica vamos a hacerla. Vamos a ir a gráfica de dispersión y vamos a seleccionar con regresión. Aquí yo ya lo había hecho, pero pues aquí en el valor de X vamos a poner CO2 por partes por mil, parte por millón. Y ya que aquí estamos suponiendo que la concentración de CO2 determina la temperatura, y ya pues en el valor de Y la temperatura. Entonces ponemos aceptar y ya tenemos aquí nuestra gráfica con las 10 muestras distribuidas, y la inclinación aquí de la recta podemos ver que es aproximadamente como de 45 grados, por lo que vemos que hay una correlación positiva fuerte. Si pulsamos cualquiera de los puntos, igual podemos ver, por ejemplo, aquí la muestra 1 dice que el CO2 parte por millón es de 314. La temperatura es de 13.9. Y pues el siguiente punto podemos ver que la muestra 2. No, esta es la muestra 2. Sí. Por parte por millón es de 317 y la temperatura es de 14, y así sucesivamente con todas las muestras. Y también podemos ver que los puntos aquí se pueden ver que están no tan dispersos, nada más como los de aquí, pero estos de aquí están casi que alineados. También podemos ver pues que está la correlación fuerte, por lo que tenemos la evidencia suficiente para decir que existe evidencia, que existe correlación, y que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que es la que plantea que la correlación es igual a 0. Entonces, para corroborar vamos a hacerlo con el asistente. Vamos a ir a asistente, regresión, una variable X, vamos a regresión simple, y en el valor de Y vamos a poner temperatura, y en el valor de X vamos a poner parte de por millón, CO2 parte por millón. Entonces aquí en nivel de significancia dejamos 5 porque no tenemos ese dato en nuestro ejercicio, y nos dan estas tablitas. Aquí, ahí está. Entonces aquí tenemos pues nuevamente la gráfica principal. Aquí en la tabla podemos ver que el valor de la correlación puede estar de menos 1 a 1 incluyendo 0. Aquí está, menos 1 a 1 incluyendo 0. Nos da como resultado 0.89, igual como nos dio al principio, que podemos ver aquí, 0.89, que es un valor pues muy cercano al 1. Entonces podemos ver que en esta área de sí, pues está en el área de sí correlación, que es casi positivo perfecto, ¿no? Entonces la correlación de la temperatura y la concentración es estadísticamente importante, puesto que es menor a 0.5, que es la prueba de hipótesis y la interpretación del valor P. Entonces aquí en esta tabla tenemos el valor P, que fue menor a 0.5, que es la prueba de hipótesis, y la interpretación del valor P pues nos da que es, pues que sí es bueno. Entonces también podemos ver la recta y podemos ver la ecuación de la recta, que es de 10.48 más 0.01092x.
Y podemos ver la siguiente tabla. Aquí podemos ver los valores atípicos, pero pues en esta tabla no tenemos valores atípicos al parecer. Entonces podemos ver la gráfica de residuales y aquí vemos la gráfica de proyección. Igual que en el ejercicio pasado nos dieron 10 muestras, pero aquí tenemos igual más entre los límites de la muestra menor a la temperatura a la mayor, y tenemos más predicciones en donde de acuerdo a la distribución de la muestra nos muestra si cierto tamaño de temperatura va a ser una cierta concentración de CO2, y tenemos los intervalos de confianza de cada predicción. Y pues para resolver la pregunta 1, la única pregunta, dice: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Entonces, pues aquí podemos concluir que existe evidencia suficiente para determinar que sí existe una correlación lineal entre la temperatura en centígrados y la concentración de CO2 en partes por millón. Ok, el siguiente subtema de este tema de correlación y regresión pues es regresión, y voy a dar algunas definiciones sobre este. Dice: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, que aquí está representada. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de producción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La dependiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo y observada menos y predicha por y menos predicha igual a y menos y... no recuerdo cómo se llamaba esta. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores x, y, una vez que cada uno de los valores de las coordenadas y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos de los puntos x, y menos y. Ok, entonces el primer ejemplo que vamos a ver dice: ejemplo de edad y tamaño de la cintura hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, entonces para esto vamos a ir a Minitab. Aquí yo ya lo tengo abierto con los datos. Entonces, pues aquí en Minitab tenemos los 40 datos de diferentes edades de hombres y el tamaño de su cintura. Para resolver las indicaciones que nos da el ejercicio, que dice hacer la gráfica de residuos, la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces, pues para esto vamos a ir a Minitab, vamos a ir a estadística a regresión y a gráfica de línea ajustada. Entonces, aquí vamos a poner en el valor de y, vamos a poner el tamaño de la cintura
porque el tamaño de la cintura depende de la edad de los hombres. Entonces en el eje X vamos a poner edad y en opciones vamos a ver nuestro nivel de confianza. Aquí vamos a dejar el 95%, que es el que pues sabemos que es por default, ya que el ejercicio, como pudimos ver, no nos da un nivel de confianza. Entonces pues dejamos por default, ¿no? Porque es el que se da siempre. Entonces vamos a ir a gráfica y vamos a seleccionar 4 en 1, aceptar, aceptar, y aquí pues nos dan dos gráficas. Voy a poner por aquí, aquí está, y nos da también información por acá. Acá nos da la ecuación de la regresión. Tenemos una pendiente de 0.6259. La ecuación de la regresión pues sería de 59.64 más 0.6259 por la edad de los hombres. Tenemos también la R y la R ajustada, que representa el 70.66% de la desviación en el tamaño de la cintura si se le atribuye la edad del hombre. Y también tenemos pues más información por acá. Tenemos el tamaño estadístico. Y bueno, entonces tenemos también nuestro valor de P, que nos da 0, que significa que tenemos un valor de relación muy fuerte entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Y aquí en la gráfica, en esta de aquí, si vemos, los puntos están entre más se incrementa la edad del hombre, el tamaño de la cintura también se va incrementando. Podemos ver aquí también. Tenemos diferentes, aquí tenemos una gráfica de residuo, valor ajustado, un histograma, gráfica de probabilidad normal, perdón, y orden de observación. En la gráfica de residuos tenemos la prueba de normalidad de los residuos. Tenemos una gráfica de cómo están distribuidos en tanto positivo como negativo. Y hay una gráfica de control. Y también tenemos un diagrama, como lo mencionaba, de los residuos. El problema pues nos pide determinar la ecuación de regresión. En este caso ya la teníamos. Aquí está. Aquí también la podemos ver. Que es de 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Nos pide que también el ejercicio que tengamos la gráfica de residuos, los cuales ya aquí ya la obtuvimos. Para hacer la predicción que nos pide el ejercicio, vamos a hacerlo con calculadora. Vamos a abrir la calculadora. Bueno, creo que aquí yo la tengo instalada. Ah, no, ya la borré. No, esta no es. Ok. No. Ok, bueno, entonces vamos a abrir la calculadora normal. Y vamos a poner 59.64. Ok, voy a subir aquí un poquito. 59.64 más 0.6259 por 20 nos da 72.168, que es el tamaño de la cintura para una persona de 20 años, y pues sería de 72.158 centímetros. Entonces ahora vamos a hacer la de 40, que es de 59.64 más 0.6259 por 40.
y nos da 84.676, que es el tamaño de la cintura para una persona de 40 años, que sería de 84.676 centímetros. Y pues por último vamos a calcular la de 60 años, que es de 59.64 más 0.6259 por 60. Y tenemos que el tamaño de la cintura para una persona de 60 años sería de 97.194. Entonces tenemos otra manera de resolver estos ejercicios. Bueno, para la otra manera es con el asistente. Vamos a ir a asistente, vamos a ir a regresión y vamos a seleccionar regresión simple. Igual en la columna Y vamos a poner el tamaño de la cintura y en la X la edad del hombre y vamos a seleccionar lineal y ponemos aceptar. Y aquí nos da varias gráficas. Primeramente pues vamos a analizar esta. En la primera tablita de aquí arriba tenemos el valor de P y pues nos dice que es menor a 0.001, por lo cual existe una diferencia grande entre el tamaño de la cintura y la edad del hombre. Tenemos también la ecuación de la regresión, que está por aquí, y que pues ya lo habíamos sacado en la otra gráfica. En esta tablita de aquí tenemos pues aquí nos dice la variación de 71.4% del tamaño de la cintura. Está explicada con el modelo de regresión de la edad del hombre. Y en la tabla de hasta abajo, en el área verde, tenemos el coeficiente de correlación, que es igual a 0.85, y nos indica que existe una correlación que cuando en la edad del hombre se aumenta, el tamaño de la cintura aumenta. Y por último por acá pues tenemos las conclusiones. Entonces, ya la vimos. Esta es la gráfica de residuos. Esta de igual ya la habíamos visto, pero aquí en esta parte podemos ver los diferentes tipos de patrones de los residuos. Buscar en los patrones. Y tenemos la gráfica de regresión. Sí, es esta. Sí, ay Dios. Pues tenemos la gráfica de regresión acostumbrada. Tenemos los valores R y R cuadrada. Y los valores de P también. Y cómo ajustan los modelos cuadráticos tomando en cuenta la desviación estándar. Y tenemos un valor inusual, un valor atípico a la distribución. Aquí tenemos que la edad de un hombre de 73 años pues tiene una cintura de 103.3, es un valor atípico. Y tenemos también los comentarios. Aquí pues nos marca una advertencia de esto del valor atípico y pues los demás la cantidad de datos, normalidad, ajustes del modelo. Y también tenemos las predicciones. El asistente aquí nos da las predicciones desde los 15 hasta los 75 años, incluyendo todos los datos. Nos da un intervalo de 95%, tomando pues en cuenta todo esto. Aquí por ejemplo si tomamos una edad, por ejemplo aquí 25, en el 95% de los casos el valor va a ser entre 63.758 y 86.824. Y pues así quedó nuestro resultado de nuestro primer ejemplo. Ok, y por último vamos a ver el último ejercicio de este tema, que es la regresión, y de esta unidad. Dice: ejercicio edad y tamaño de la cintura mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión. Su gráfica
de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Bueno, para este igual vamos a ir a Minitab. Aquí yo ya tengo el Minitab con los 40 datos. Y voy a aquí dar espacio para que podamos ver cuando esté resuelta la ecuación. Bueno, entonces vamos a ir a estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. Vamos a seleccionar en el eje Y, vamos a seleccionar el tamaño de la cintura, ya que depende de la edad de las mujeres. Entonces en opciones igual, este ejercicio no nos da ningún nivel de confianza, entonces vamos a elegir por default el 95 y en gráfica vamos a seleccionar 4 en 1. Ok, entonces voy a mover un poco la gráfica para acá y esto un poco para... Bueno, se bajó. Entonces tenemos aquí nuestra ecuación de regresión y tenemos también una pendiente que dice que es de 0.8095 y la ecuación de regresión pues nos da de 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer. Y también tenemos aquí la R, tenemos la R cuadrada, la R ajustada, que representa el 74.70% de la variación en el tamaño de la cintura y se atribuye a la edad del hombre. También tenemos el estadístico y tenemos el valor de P, que significa que tenemos un valor de relación muy fuerte entre la edad de la mujer y el tamaño de la cintura. Entonces tenemos las gráficas, tenemos esta que es la gráfica de líneas y vemos los puntos entre más se incrementan la edad de las mujeres, el tamaño de la cintura también va incrementando. Tenemos la otra gráfica que está por aquí, aquí está. Aquí tenemos la gráfica de los residuos, tenemos la prueba de normalidad de los residuos. Tenemos una gráfica de cómo están distribuidos. Es tanto positivo como negativo. Aquí está. Y hay una gráfica de control. Tenemos un histograma de los residuos. Y pues el problema nos pide determinar la ecuación de la regresión. Y pues en este caso ya la teníamos, igual está aquí. Y nos pide que tengamos la gráfica de los residuos, los cuales ya los obtuvimos. Y para hacer la predicción que nos pide el ejercicio, la vamos a hacer igual en la calculadora. Y nos pide por ciertas edades, que son 18, 36 y 54. Entonces aquí pues vamos a tomar nuestro dato que dice la ecuación, que es 54.12 más 0.8095 por, va a ser 18 el primero, nos da 68.691, que es el tamaño de la cintura para una persona de 18 años, pues sería de 68.691. Una mujer, el tamaño de la cintura de una mujer. Y vamos a hacer el siguiente, que era es igual 52.12 más 0.8095 por 36, nos da 83.262. El tamaño de la cintura para una mujer de 36 años es de 83.262 centímetros. Y por último
vamos a hacer el de 54 años más 0.8095 por 54 nos da un total de 97.83 centímetros para la cintura de una mujer de 54 años. Entonces pues vamos a resolverlo de la manera que nos lo resuelve el asistente. Vamos a ir a asistente, regresión simple. Igual vamos a seleccionar en el eje Y el tamaño de la cintura y en el eje X la edad. Vamos a dejar lineal. Igual aquí el nivel de nos pide el nivel de significancia. Como no nos da el ejercicio, pues dejamos el por default, que es el 0.05. Y ponemos a aceptar. Ok, aquí pues tenemos esta gráfica. En la tabla tenemos el valor de P, que nos dice que es menor a 0.001, por lo cual existe una diferencia grande entre el tamaño de la cintura de las mujeres y la edad de la mujer. Tenemos la ecuación de regresión, que está por aquí. Ya la habíamos resuelto en el otro ejercicio, pero igual pues nos las vuelve a dar en este de aquí. Tenemos en esta tabla tenemos aquí la variación, que es de 75.35% del tamaño de la cintura. Está explicada con el modelo de regresión de la edad de la mujer. Aquí está. Y por último, en esta tabla tenemos el área verde, tenemos el coeficiente de la correlación, que es igual a 0.87. Nos indica que existe una correlación positiva, que cuando en la edad del hombre se aumenta, la edad de la mujer se aumenta, el tamaño de la cintura también se aumenta. Y por último pues tenemos las conclusiones de este lado, que también las podemos editar, pero pues no las editaremos. Tenemos aquí la gráfica de los residuos. Igual tenemos aquí pues los patrones, a diferencia de la otra gráfica. Y tenemos la gráfica de regresión acostumbrada. Tenemos igual los valores R y R cuadrada y los valores de PEG y cómo se ajustan los modelos cuadráticos tomando en cuenta la desviación estándar. Y tenemos pues un valor inusual. Bueno, aquí tenemos 4 valores inusuales que están fuera del valor, son unos valores atípicos fuera de la distribución normal. Entonces aquí tenemos que una mujer de 32 años tiene una cintura de 67.7 centímetros. La de aquí tiene 31 años y tiene una cintura de 91.7 centímetros. Este de aquí 48 y tiene 78.6 centímetros. Y este de aquí 57 y 116.5 centímetros. Ya de en fuera todos están un poquito más cerca de la línea. Y por último tenemos la gráfica de predicciones. Aquí el asistente nos da las predicciones desde los 5 hasta los 65 años, incluyendo todos los datos. Nos da un intervalo de confianza de 95%. Por ejemplo, aquí si tomamos, no sé, 30 de edad, en el 95% de los casos el valor